Bueno, vamos a hacer el ejercicio 17. Este también es de composición de funciones y nos pide lo siguiente. Nos dan estas dos funciones que tenemos acá. F de x, que es x más una constante k entera, ¿sí? Y g de x, que es 2 sobre x. Y nos dice, hallar k perteneciente al z o perteneciente a los enteros, tal que la composición de imágenes, o sea, g compuesta con f en 1, nos da menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos la composición de funciones, ¿sí? O sea, compongamos g compuesta con f y lo evaluemos en el punto 1, la imagen de eso nos tiene que quedar menos 4. Esto que ustedes ven acá, esta composición de g compuesta con f, es una nueva función. Y dejé un poco este gráfico para entender qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros. En realidad, ¿qué es lo que nos piden? Buscar g compuesta con f. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar para poder resolver este ejercicio? Una de las formas más fáciles es tratar de encontrar la función directamente y después, hecho eso, tratar de despejar esta ecuación que nosotros tenemos acá. Es decir, bueno, una vez que hagamos la cuenta, veamos qué ecuación nos queda, sacar y despejar esta variable que nos falta. Entonces, ¿qué es g compuesta con f? Fíjense el mecanismo que habíamos hecho la vez pasada. Va a ser, vamos a tomar un número x, vamos a introducirlo en f, eso va a salir una determinada imagen y esa imagen va a entrar en otra función que es g. Entonces, lo que tenemos que hacer es g compuesta con f, que dijimos que era g en función de f de x. O sea, en vez de trabajar en función de x, vamos a trabajar en función de las imágenes de f. Como hicimos la vez pasada, observen. Nosotros que dijimos que g de x era 2 sobre x, ¿correcto? Y que f, ¿sí? F es x más k. Entonces, si nosotros vamos a tener g en función de f de x, nuestra x, o sea, donde nuestra variable en g va a pasar a ser directamente toda esta función completa. Así como viene, si la vamos a meter y vamos a hacer la cuenta que nos quede. Entonces, vamos a tener g de f de x, disculpen, nos va a quedar como 2 dividido x más k, que es la función f directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros, ¿qué dijimos? Que la imagen, ¿cuál es la consigna? Que la imagen de f, o sea, g compuesta con f en 1, nos va a dar menos 4. O sea, f de 1, tenemos que fijarnos cuál es esa f de 1. Bueno, en este caso, f de 1 dijimos que es 1 más k, si nosotros lo vemos. Entonces, es lo mismo que reemplazar 1 acá adelante, porque en definitiva la estructura, respetando esta estructura, hace que reemplacemos directamente, la ventaja que tiene, es que reemplazamos directamente este numerito por la x donde aparezcan las x una vez que hayamos hecho la cuenta. Entonces no hace falta que pensemos en dos pasos. Esto está bien para entenderlo, pero no hace falta que lo hagamos directamente así en la cuenta. Entonces esto nos va a quedar 2 sobre 1 más k. Esto nos va a quedar menos 4. Lo que hay que hacer ahora es despejar esta k, ¿sí? Bueno, como siempre, despejamos la ecuación. Acá nos conviene multiplicar ambos lados por 1 más k para sacar este denominador que tenemos acá, ¿sí? Entonces esto se va con esto. Nos queda 2 es igual a menos 4 por 1 más k, ¿sí? Que en este caso esto va a ser menos 4 menos k. Sumo 4 de dos lados, me queda 6 es igual a menos k, con lo tanto k va a quedar en menos 6, ¿sí? Este es el k definitivo que nos queda en este caso, ¿sí? Espero que se haya entendido. Vamos a ver más ejemplos como este. Lo que nos pide la segunda parte del problema es que con ese k hallado, que encontremos la composición, o sea, f compuesta con g evaluada en 1. O sea, acá tenemos que hacer un paso similar a lo que veníamos haciendo, pero tratando de respetar, bueno, ahora con el k que ya encontramos. Entonces, vamos a hacer como siempre, ¿sí? Esto es f en función de g de x. O sea, ahora vamos a tener que reemplazar, observen, nuestra f está en función de esta variable. Vamos a meter directamente todo g de x adentro para que se haga la composición como nosotros queremos. Entonces, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. F de g de x nos va a quedar 2 sobre x completo, ¿sí? Más menos 6, que era la otra cuenta, que esto nos queda 2 sobre x menos 6. Y después nos piden de esta función la imagen de 1, lo cual reemplazamos directamente. Entonces tenemos 2 sobre 1 menos 6, que
que esto nos queda 2 menos 6, nos queda menos 4. ¿Sí? Pequeño detalle, queremos agregarlo en este caso.